Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana. Dios desea bendecirnos. Dios desea que seamos fuertes. Dios desea que seamos valientes. Dios desea que no caigamos. Yo quiero hablar de esta mañana, de esta palabra de rodillas. Porque Jesús nos enseñó muchas veces esta palabra. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, el versículo 40. Jesús le habló a sus discípulos. Subió al monte con ellos y subió a orar. Pero cuando regresó, sus discípulos estaban dormidos. Y de la palabra, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Esto es una palabra clave para nuestras vidas espirituales. Y tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice: aquel que esté fuerte, mire que no caiga. Y a veces nos volvemos orgullosos. Y el orgullo es terrible. Porque el orgullo siempre viene antes de la caída. Pero Dios nos advierte. Dios nos advierte que no nos hagamos esclavos del pecado. Que no nos hagamos esclavos del enemigo. Que venzamos el orgullo. En nuestra carne no hay nada bueno. Pero si nos sometemos a los deseos de la carne, vamos a vivir como esclavos. Pero el ver a Dios nos va a permitir ver la debilidad de la carne. Y cuando la veamos, vamos a vencer. Hay una historia impresionante sobre Sansón. Sansón perdió sus ojos. Se hizo un esclavo del enemigo. El control de su vida se perdió. Pasó su vida moliendo para el diablo. Seremos esclavos de cualquier cosa a la que no nos sometamos. Si nos sometemos al yo, entonces seremos esclavos. Pero si nos sometemos a Dios, seremos esclavos de Dios. Mira qué poderoso esto. Pues el apóstol Pablo decía: yo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué decía? Porque él estaba sometido a Dios. Sansón era un campeón en Israel. Era un hombre que nadie lo podía parar. Pero era un hombre que jugó con el pecado. Hoy yo quiero hablarte de esto porque la iglesia debe levantarse, el cuerpo de Cristo debe levantarse. Y debe levantarse sobre esta palabra, que Jesús nos puso a nosotros por cabeza y al enemigo bajo nuestros pies. Todo poder y señorío de las tinieblas debe de estar sometida a nuestros pies. Pero para eso necesitamos estar de rodillas. Si usted lee la historia de Sansón, Sansón era un hombre poderosísimo, con unción. Un hombre, hermano, que el enemigo no le podía hacer frente. Pero hoy yo quiero darte esta palabra para que se te revele a tu vida que nosotros somos más que vencedores, pero debemos de permanecer sometidos a Dios. Sansón se durmió, dice la palabra, que cuando él fue tentado, reveló su secreto. Y dice la Biblia, en el libro de Jueces, en el capítulo 16, y dice la Biblia que cuando él reveló sus secretos, escuche, cuando él descubrió su corazón, vinieron los filisteos y lo encontraron atado. Y él quiso romper todas aquellas, pero se dio cuenta que ya no tenía fuerzas. Le gritaron: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé.
Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que las fuerzas de Dios se habían apartado de él. Y eso pasa con el cuerpo de Cristo que no ora. Es un cuerpo sin poder, sin consagración. Es un cuerpo que no platica con Dios, que no habla con Dios, que no tiene intimidad con Dios. Por eso tenemos que mantenernos en una intimidad. Porque cuando nos mantenemos en una intimidad van a reconocer que estuviste con Él. Vas a oler a Dios. Ríos de agua viva van a fluir de nuestro interior. No lo van a poder detener. Pero cuando te debilitas y te duermes, porque Sansón se encontró dormido. Una iglesia que no ora, un cuerpo de Cristo que no ora, un siervo de Dios que no ora, que solo confía en sus dones, porque los dones son irrevocables. Pero Dios no quiere solo que los dones se usen en nuestra vida, porque los dones son del Espíritu Santo. Dios quiere una relación contigo íntima. Cuerpo de Cristo, levántate. Lo dice en la Biblia, en el libro de los Efesios, levántate tú que duermes. Levántate, sacúdete. No te duermas. La carne no quiere orar. La carne quiere satisfacerse sus instintos humanos. Pero el Espíritu que habita en nosotros quiere alimentarse de esa palabra que viene de lo alto. De esa palabra de Dios que te dice, levántate, resplandece, levántate, no duermas más. Deja que Cristo se levante, deja que Cristo te defienda, deja que Cristo brille en ti, deja que tu rostro brille en ti, que tu rostro resplandezca. No te dejes sacar los ojos. Sansón perdió sus ojos, perdió la visión, porque perdió la relación. Él solo caminaba en el poder, en la fuerza que tenía, y las fuerzas eran de Dios. Él reveló el secreto. Y hoy yo quiero revelarte el secreto más poderoso de Dios para tu vida. De rodillas. Así te dice el Señor. El enemigo va a huir. La Biblia dice, someteos a Dios. Y la palabra someteos a Dios dice, rendíos a Dios. Postarse delante de Dios. Levanta las manos delante de Dios. Ponte de rodillas delante de Dios. Métete de aposento y cierra la puerta y métete a solas con Dios. Clama a Dios y Él te va a responder. Hoy es una fuerza de Dios que viene sobre el cuerpo de Cristo que ora. No rehúses a someterte a Dios. Busca a Dios con toda tu fuerza. Busca a Dios con pasión. No seas como Sansón. Hoy Dios nos da esa revelación poderosísima porque Sansón no oraba. La iglesia que no ora pierde visión. La iglesia que no ora pierde la fuerza, pierde la unción, pierde la santidad, o sea, la consagración. Hoy Dios habla a su pueblo de rodillas. Mi casa será llamada casa de oración y nosotros somos el templo y morada de su Santo Espíritu. No dejes que nada te domine, que el pecado no te domine, que el mundo no te domine. Vuélvete un esclavo de Dios. No seas esclavo del diablo, no seas esclavo de la tiniebla, no seas esclavo de la carne. Levántate, que ha venido tu luz. Levántate, que la gloria de Jehová está sobre ti. Levántate, pelea la batalla. Levántate, no pelees la batalla solo. Peléalo con Dios. Si Dios está con nosotros, lo dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Pero si estás perdiendo batalla, algo está pasando. Tu comunión con Dios es importante. Que se te revele esta palabra de rodillas delante del Dios Todopoderoso. La Biblia dice en el libro de Santiago 5:16,
La oración eficaz del justo puede mucho. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio, La Familia.